Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Lo Más Absurdo en los Medios en esta emisión. Me da muchísimo gusto saludar a mi querida Karen Lozada. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida de nuevo a este espacio. Gracias, John. Muy feliz, muy contenta y con ganas de platicar. Bueno, de cotorrear. De cotorrear. Se trata de que nos lo pasemos bien en este programa. Mi querido Alejandro Torres, ¿cómo estás, Alejandro? Querido Jonathan, con mucho gusto de estar contigo, con Karen y con toda la audiencia. Pues ya ellos son parte de la familia, ya ustedes los conocen y nos da mucho gusto que estén en esta emisión. Mandamos un saludo a Víctor Aramburu, que estará con nosotros ya la próxima semana. Pero bueno, empezamos con las absurdas. Bueno, para empezar, vamos a ver un video de Denise Dresser, una videocolumna que graba para Latinos. Vamos a verla y lo comentamos. Ya estamos presenciando las consecuencias del carro completo a favor del llamado Plan C. Lo anunció el presidente López Obrador. La reforma judicial se aprobará en septiembre. La elección de 1,686 ministros, magistrados y jueces a través del voto popular. El López Obradorismo está cambiando las reglas del juego para que su partido controle todo para siempre. Y el objetivo es obvio: acabar con todo resquicio de autonomía, de independencia, de posible oposición. El papel de las Cortes, vale la pena recordar lo obvio, es asegurar que las decisiones del gobierno se adhieran a la ley, prevenir abusos del poder legislativo y el poder ejecutivo y proteger los derechos fundamentales de las minorías de la tiranía de las mayorías. El Plan C contradice todo eso porque entraña la captura, el control y la compraventa del poder judicial por un partido. Ah, caray, bueno, pues Denise Dresser le está llamando tiranos al pueblo de México. Dijo la mayoría de los tiranos. Sí. Y la construcción de la mayoría del 2 de junio fue hecha por el pueblo. Entonces, aquí ya le está diciendo Dresser tiranos al pueblo y también dice, ya estamos presenciando los efectos del Plan C. No, Denise, espérate. Todavía no hemos mostrado todo lo que tenemos que dar y lo que tenemos que hacer y que a este país, evidentemente, le urge todos esos cambios. Es que nos cambiaron ya hasta la mesa aquí en este espacio. Pero bueno, Alejandro, ¿qué piensas? No, es que les asusta ya esa dictadura de las mayorías. Bueno, yo diría que ¿qué más democrático puede haber que atender la voluntad popular que se expresó en las urnas? Lo que ellos quisieran es que siguiera mandando la dictadura, pero de las minorías. Y es que ese grupo que salen Latinos, buenos Latinos de sus últimas emisiones, ¿no? Porque ya anunció vacaciones durante 2 meses, dicen que regresan por ahí de septiembre, octubre. Yo creo que ya van a ser vacaciones permanentes porque el financiamiento a todos estos medios se les está acabando después del fracaso que fue la campaña de mentiras y de odio, sí, o sea, se les está terminando el financiamiento y yo creo que también es parte de ese enojo que tienen de saber que es inminente que se va a aprobar una reforma que va a transformar de fondo el Poder Judicial y que pues ya no va a hacer más simulación en ese sentido. Fíjate que si la democracia era lo que teníamos antes de 2018, pues qué chafa democracia, ¿no? Y si la tiranía es lo que hemos tenido en estos años de bienestar, de que la gente ha salido pues qué bonita tiranía hemos tenido. Pero en realidad es todo, de nuevo, la misma narrativa de tenerle o de ponerle miedo a la gente, de que Morena va a controlar y se va a acabar todo el país y de que se están devorando las instituciones. Si el presidente hubiera querido ser dictador desde el primer momento, lo hubiera logrado. Sí, no tenía que esperarse tanto tiempo, porque además tenía apoyo popular también, votaron muchos por él. Y nada de lo que ha hecho el presidente López Obrador en estos 6 años ha sido fuera del marco legal constitucional, ¿no? Acata las órdenes de los jueces que liberan a los delincuentes de cuello blanco y a los delincuentes de la delincuencia organizada. Sí. Está siempre dentro del margen de la ley. Aparte le dicen tirano o si no es el único de los pocos políticos que dijo, yo me retiro y me desaparezco de la vida pública. ¿De qué manera le llaman tirano a alguien que está haciendo y demostrando que es el más demócrata? A mí me da mucha risa con la señora Denise Dresser porque la siento cada vez más nerviosa. No sé si un té de tila, no sé qué necesita en este momento para estar un poquito más tranquila. Ya porque no va a estar tranquila. Esta tiranía que ella dice, que yo le llamo democracia, llegó para quedarse. Desde el 18 llegó, se ratifica en el 21, se
súper ratifica este año en las elecciones pasadas y para el futuro, si se sigue ejerciendo un buen gobierno cercano a la gente, con congruencia, con principios y del lado de las mayorías que no son tiranía, se va a quedar para largo. Me preocupa seriamente su salud. Porque ya está muy preocupada, ya dice que se sienten los efectos y el segundo piso todavía no inicia en estricto sentido, todavía es que no. Nos aferramos a ponernos las cadenas que ella nos quitó. Hay que acordarse que es nuestra libertadora, además, es cierto. Respeten José a la Martínez libertadora. de Domínguez Segunda. Vamos con otro video ahora de Pedro Ferriz. A la Suprema Corte no se le toca, pues se le tocó. Ya estaba tocada. A la democracia no se le toca, pues se tocó la democracia. En México está tocada la democracia. Y entonces, si partimos de la base de lo que son los principios de la democracia, yo les pregunto y me pregunto, ¿vivimos en un país democrático? ¿Nos queda algo de democracia? Vamos a tener un sexenio estos próximos 6 años y tal vez los que vengan después en un país en medio de una democracia, pues esto ya se acabó. ¿Habrá unas siguientes elecciones? Sí va a haber otras elecciones y si, como dice Karen, se hace un gobierno como el que se ha llevado a cabo en estos 6 años cercano al pueblo, donde el centro sea el pueblo, pues yo creo que sí van a seguir las elecciones y va a ganar el movimiento de transformación, porque más que un movimiento político de un partido, ya es un movimiento popular, ¿no? Sí, es otro personaje por el cual hay que preocuparnos por su salud. Hay que juntar todos fondos para mandarles una colección de tecitos para que se sientan más tranquilos, porque se viene un sexenio duro. Se viene un sexenio duro en el que ellos no terminan de entender que la democracia, como la concebían, de que la democracia es seguir a rajatabla las leyes que son injustas y que pusieron con mayorías durante el periodo en el que estuvo el PRI y el PAN en el poder. Ellos entienden esa democracia así y no entienden que la democracia es lo que quiere la mayoría, es la voz de la gente, es el derecho soberano de los pueblos de elegir cómo va a ser su forma de gobierno, cuál va a ser su forma de gobierno y quiénes van a ser sus representantes. Y Pero si no siguen solo representantes de gobierno, también ahora los del Poder Judicial, jueces, magistrados y ministros. Que la democracia llegue a todas las instituciones. Eso es algo que quedaba pendiente, ¿no? Porque se tenían avances en el terreno ejecutivo, en el legislativo, pero el judicial quedaba volando. Y ya se está aterrizando también con Rapidísimo, Alejandro, para ir con el otro. Y ahora hasta se va a someter otra vez la doctora Claudia Sheinbaum. No hay que olvidar que a mitad de su mandato se va a someter a revocación de mandato, lo cual va a posibilitar que la gente decida si continúa o no continúa la transformación. Ellos ya dijeron que ahora sí van a participar en el de Claudia. Elecciones a cada rato es lo que no quieren, que el pueblo elija, que el pueblo siga decidiendo sobre el destino del país. Bien, vamos ahora con un video de Atypical. Sí, o sea que hoy ¿Ya nos vamos a ir de vacaciones? No, Latino se va en 2 meses. Sí, regresan hasta agosto. Sí, se van a dejar de transmitir. Sí. De plano. Sí, yo me puse en paro 3 días, pero Latinos se fue hasta la cocina. Qué envidia. Oye, ¿se fueron a reflexionar? ¿O los mandaron? A un gulag en Siberia. Entre medios golpistas, odiadores, se dan entre ellos mismos, Alejandro, y se burlan entre ellos mismos, ¿no? Fíjate que lo dicen en broma o molestando, buleando a latinos de que se van a reflexionar. Pero no estaría mal que todos se vayan a reflexionar un buen tiempo. O sea, eso que hizo latinos, falta. A ellos también les hace falta. Sí, están muy altaneros, muy nerviosos. Muy nerviosos. Yo creo que ya deberían tomarse un descanso, reflexionar, incluso para procesar realmente qué fue lo que pasó el domingo 2 de junio, porque todavía no lo han entendido. No le entendieron al triunfo de Andrés 6 años. ¿Tú crees que le van a entender a la abrumadora ventaja? Se van a tardar otros 6 años pensando que el pueblo es tonto, pensando que el pueblo es ya manipulable con los programas sociales y no han entendido el cambio de mentalidad que hay en el pueblo de México ya. Karen, yo no quiero que se vayan de vacaciones. No, porque si ellos se van de vacaciones... Atypical TV es mi canal favorito por excelencia de comedia. Ah, bueno, de comedia. Pero también si se van ellos de vacaciones, nosotros nos tendremos que ir de vacaciones. Claro, no, que se queden. No nos conviene. Que se queden. Vamos a otro video de Carlos Elizondo Mayer. ¿Para qué una encuesta
además a toda velocidad, como de rayo, para determinar finalmente lo que ya sabemos que va a determinar. No hay lugar alguno en el mundo que un tema como este se resuelva con encuestas. Habría primero que preguntarle a la gente, Pepe, cuántas interacciones ha tenido con el Poder Judicial de la Federación, porque la gente en general pues no tenemos esa interacción. Es un proceso que es una simulación, sirve en el discurso de estamos con el pueblo, pero le están diciendo al pueblo qué hacer y el pueblo, pues no muy informado, con poco tiempo para analizar, les va a dar la decisión que ellos quieran y van a poner en riesgo, Pepe, la certidumbre económica y vamos a ver, no necesariamente una crisis, pero sí el riesgo de una desaceleración de la economía mexicana. Pues yo creo que sí tiene razón que no hay algún lugar en el mundo en el que se decida este tipo de cosas en el Poder Judicial. Creo que sí es una reforma que muestra un ejemplo mundial de que la democracia también llega a esos espacios que usualmente son estructuras incluso de transnacionales para controlar mucho de las políticas progresistas en muchos de los países de nuestra región. Entonces creo que sí tiene razón en eso. No hay lugar en el mundo en el que se decida, que el pueblo decida hasta en ese sentido de lo que de quienes van a ser sus jueces, ministros y magistrados. Creo que eso es una ley o una reforma que muestra un camino a nivel mundial. Sí, es un ejemplo. De hecho, el único precedente que existe más cercano a lo que va a ser México es Bolivia, que no olvidemos que fue un ejemplo mundial en la democratización de todo el Estado, en el reconocimiento de los pueblos originarios, en la democratización del Poder Judicial, que fue tan importante, pero que ahora México va a aprender de ese perfeccionamiento que hubo en la reforma de Bolivia para poner filtros adecuados en la selección de quienes pueden ser perfiles para someterse. No cualquier persona, hay que decirlo, va a poder postularse para poder formar parte de estas candidaturas, sino que va a haber un proceso de selección por parte de los tres poderes y la gente va a poder decidir de forma democrática, abierta, libre y directa quién queremos que nos represente en el Poder Judicial, y eso creo que va a ser lo más importante. Pero dice Carlos Elizondo que la gente es ignorante, no tiene tiempo para tomarse a leer, que están votando porque Andrés les está diciendo que voten o apoyen la reforma al Poder Judicial. ¿Cómo ves eso? Es que no entienden que no entienden. Parece que no terminan de comprender esta realidad y por eso se osan, se avientan a hacer ese tipo de comentarios. A mí me parece que esta reforma es crucial porque sí es un ejemplo de políticas públicas innovadoras y eso es algo que caracterizó mucho la administración de primero el presidente López Obrador y ahora en la continuación con la doctora Claudia Sheinbaum. Y eso les rompe por completo, los pone en shock porque no es a lo que están acostumbrados y porque no entienden que a lo que están acostumbrados se acabó por completo. Y una última cosa, yo no sé en qué país, en qué mundo ha estado viviendo los últimos meses, en los últimos años, porque el debate del Poder Judicial ha estado presente desde que llegó Andrés Manuel López Obrador. Ha estado presente y se ha estado dialogando en ello, en las mañaneras, en los diarios. No solamente dialogando en ello, Karen, el Andrés Manuel López Obrador ha cada semana exhibido la corrupción del Poder Judicial. Sí. Ha exhibido a magistrados, a jueces de distrito que liberan a corruptos y que liberan a narcotraficantes o a delincuentes del crimen organizado. Así que si Carlos Elizondo no ve las mañaneras, pues él se las ha perdido, pero el pueblo sí tiene conciencia de que hay mucha corrupción en los jueces. Y justamente mucho de esta información ha sido porque Andrés Manuel también ha abierto esa porquería, porque los medios de comunicación jamás han tocado ese tema, jamás han hablado del Poder Judicial, de los jueces. Es como un poder sagrado intocable durante tanto tiempo, ¿no? Sí, sí, con todo que ya hubo un mandato claro el domingo 2 de junio de que se reforme el Poder Judicial, se mandó a hacer esta encuesta de la que se habla. Como de rayo, dice Pepe Como Cárdenas. de rayo, pero para saber qué tanto conocimiento había de todo el contenido de la reforma al Poder Judicial, y desde el 26 de junio se va a abrir un periodo de debates, de foros a nivel nacional en el que la ciudadanía es muy importante que participe para analizar cada uno de los puntos de la reforma y que en septiembre tengamos aprobada, antes de que termine este sexenio, la reforma al Poder Judicial. Y en la encuesta decía mucho que todavía había personas que no conocían todas las bondades de la reforma. Estoy seguro que conforme vayan la gente informándose de las bondades de la reforma, mucho más apoyo va a haber popular a que se apruebe justamente en septiembre. Pues llegó la hora de votar. ¿Por quién votas? Democráticamente. Yo voto por la señora Denise. La señora Denise Dresser. ¿Tú, mi querido Alejandro? Por Carlos Elizondo. Por Carlos Elizondo. Yo también voto por Carlos. Entonces, él se lleva esta medalla de horror. Y con esto, pues vamos a los hilos del horror.
Bueno, pues está con nosotros como cada sábado mi querida Sandy Hernández. ¿Cómo estás, Sandy? Muy contenta, Jonathan, también de estar con Alejandro, con la juventud, por favor, y con Karen nuevamente. También con la juventud. También con la Ya no juventud. soy Es que parte yo de soy la nuestro juventud. team juventud de aquí de la barra de opinión. Y bueno, pues, ¿qué les parece si ahorita ya me apuré, hice aquí el full y vamos a verlo? Lo hiciste como de rayo. Lo hice como la de encuesta rayo. al Poder Judicial, la hiciste así de rápido. Así lo hice, ¿va? Entonces, vamos a verlo. Politólogo internacionalista y académico mexicano, foxista de corazón y franco amigo de Canal 11, que ha formado parte de su mesa de análisis Primer Plano. El día de hoy les traemos a Carlos Elizondo Mayer. Una televisión que está pensada para otro tipo de mundo, el de la TV abierta, donde el espectador tiene pocas opciones. Que aunque tiene carita de tío buena onda, tiene las uñitas bastante afiladas. En su abrazos no balazos ha abierto el espacio para que los criminales además extorsionen a quienes cruzan por ahí, mexicanos y extranjeros. Pero vamos a ver qué hay detrás de Carlos Elizondo, que lo tiene tan arenoso ante la nueva política mexicana y lo trae vomitando odio contra la reforma al Poder Judicial, entre otras muchas cosas. Si quieren acceso a la justicia, sus verdaderos problemas son todos de justicia local. El grueso de los mexicanos no tienen interacción con el Poder Judicial de la Federación. Liga número 1, León Krause y la aceptación de AMLO. Díganme ustedes si este hombre vive en otro planeta, otra realidad o simplemente en una burbuja de privilegios que nunca le han permitido ver de dónde se origina la aceptación del presidente Andrés Manuel. Y esto se lo comento porque resulta que a través de su espacio en el canal de Letras Libres, conducido por León Krause, Carlos Elizondo aseguró que el triunfo de la doctora Sheinbaum estaba íntimamente relacionado a que el presidente Andrés Manuel engaña cada mañana a la población prometiendo cosas que nunca va a cumplir. Lo extraordinario del observador es que puede prometer que vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, no tenerlo, volverlo a repetir, y su costo frente a la ciudadanía es bajo. Entonces ahí la relación del observador con la gente es distinta. Además, asegura que la relación AMLO-Pueblo es extraña, debido a que él se siente el representante de la gente. Ok, creo que este señor de plano sí vive en otra realidad, pues no se da cuenta que precisamente esa relación del presidente Andrés Manuel con el pueblo es lo que les ha dado la mayoría de aceptación en todo el país. Y no se trata de únicamente la interacción que ha tenido desde 2018, sino que viene de un movimiento que busca regresar el poder a la gente. Pero obviamente un intelectual de lentecitos de 10,000 pesos poco lo va a comprender. Y por eso vamos con la liga número 2, Elizondo contra las reformas de la 4T. Otro espacio de Carlos Elizondo es el que comparte con José Cárdenas en Fórmula Noticias. Y como era de esperarse, es la perfecta plataforma para tirar hate. Y la 4T no se iba a salvar. Porque como ven que para Carlos Elizondo todas las reformas pertenecientes al Plan C son una cortina de humo para tapar los problemas que aquejan al país. Por ejemplo, en materia de seguridad. Esto es distractor, Pepe, no nos hagamos bolas. Hoy tenemos un seriosísimo problema en Chilpancingo. ¿Y de qué estamos hablando? De unas reformas que el presidente sabe que en las que tienen que ver con la reconstrucción del régimen político o la desconstrucción del régimen político no van a pasar. Y nuevamente la pregunta es, ¿de qué sirven tantos grados universitarios si no puede comprender el fondo de un proyecto de nación? Precisamente muchas de esas reformas van encaminadas a resolver problemas que derivan en otros que sí tocan a la población, como usted y yo. Por ejemplo, ¿en qué deriva la pobreza extrema? Obviamente en jóvenes enfilados en la delincuencia que seguirán el mismo círculo vicioso eterno que ha sufrido nuestro país. Y esto se lo digo por el tema de las pensiones que Elizondo considera inútiles. Y mire, que no se necesita estudiar en Oxford para tener un poquito de sentido común. Pero bueno, dejemos a este personaje entre sus títulos y resentimientos, que afortunadamente a estas alturas ya solo son patadas de ahogado. Pues no sé si te parezca algo parecido a lo que vimos la semana pasada con Paula Sofía.
esta narrativa de que el pueblo es ignorante y que precisamente por eso no vamos a saber qué hacer cuando se nos pregunte acerca del Poder Judicial. Es como si fuera una élite maravillosa, mágica, súper sabia, que sabe. Y entonces nosotros, pobrecitos, ignorantes, nos tienen que decir quién nos va a representar en materia de justicia en el país. No sé si te recuerda eso. Sí, me recuerda ese desprecio, pero también una serie de mentiras muy descaradas por parte de Carlos Elizondo. Por ejemplo, cuando se burla del sistema de salud de Dinamarca, solamente habrá que ver las cifras que dio a conocer esta semana el presidente Andrés Manuel con respecto al ISSSTE. Si usted ve cuánto fue lo invertido en dos rubros importantes, obras y equipamiento, con el presidente Fox, me parece, no, con Felipe Calderón. De 2007 a 2012, con Felipe Calderón, fueron 17,195 millones de pesos. Con Peña Nieto, 9,757 millones de pesos. Y con el presidente Andrés Manuel López Obrador, 30,448 millones de pesos. Nadie ha invertido como López Obrador en obras y en equipamiento al mismo tiempo. Y de hecho, lo que se ha beneficiado por barrer la corrupción del ISSSTE ha significado más de 7,000 millones de pesos. Lo que recuperó Andrés Manuel solo de la corrupción del ISSSTE es casi lo que invirtió en todo un sexenio Peña Nieto del 2013 al 2018. De tal forma que sí estamos encaminando a un sistema de salud como el de Dinamarca, o mejor incluso que el de Dinamarca, porque con todo esto se está equipando, construyendo nuevos hospitales, remodelando y sobre todo barriendo la corrupción completamente, desterrándola de los hospitales y del servicio del ISSSTE, que además pues atiende nada más y nada menos que a todos los que trabajan en el Estado, ¿no? O en las instituciones. No, otra de las mentiras de Carlos Elizondo que me parece muy importante señalar es que dice que es ingenuo pensar que a la gente le interesa limpiar de corrupción el Poder Judicial Federal, sino que la justicia local es la que principalmente afecta a la mayoría de la población. Yo creo que es también ingenuo pensar que cualquier analista serio podría ignorar el hecho de que lo principal es limpiar primero de arriba para abajo al Poder Judicial Federal. Y posteriormente hay que pensar, claro, en una profunda reforma del Poder Judicial local en cada uno de los 32 estados. Imagínense que un analista como Carlos Elizondo plantee que no se toque al Poder Judicial Federal, sino que a la gente le interesa el Poder Judicial local. Y que solamente pues, se ignore el hecho de que desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los jueces de circuito y magistrados, jueces también de distrito, están actuando perfectamente y realmente el problema solamente está en el poder local. Entonces yo creo que ahí hay una clara intención de no tocar a la corrupción que existe en el Poder Judicial. Hay muchos intereses que pretenden pues, solamente simular con que se hicieran cambios ahí, pero de fondo se está tratando de hacer una reforma profunda para democratizar de arriba para abajo a todo ese poder. Karen. Yo estaba pensando, he estado reflexionando mucho en estos días. ¿Para qué se quiere ser una voz de autoridad, tanto en la academia como en los medios? ¿Para qué? ¿Para qué se busca? ¿Para ser un fanfarrón soberbio que desprecia a las personas o para poner el conocimiento al servicio pues, de la nación, del pueblo? Creo que en el caso que acabamos de ver, pues se quiere lo primero, se quiere para ponerse encima de y tener una especie de autoridad que es una excusa para mirar hacia abajo, hacia los demás. Y eso es muy lamentable porque justamente no estamos en el momento político, social, en el que ese tipo de fanfarronerías estaban permitidas. La gente está en una situación, en un punto de politización en el que no va a permitir que se le falte el respeto de esa forma y en el que está más consciente que nunca de los sucesos políticos de nuestro país. Y este señor no está en sintonía, ni poquito. Ya no empata, Sandy, no empata con la realidad de este país en donde cada vez el pueblo toma más protagonismo en los destinos de su propia vida, ¿no? Y algo muy importante, justo, exacto, y rescatando lo que dice Alejandro, ¿no? ¿Por qué hay esta siempre pared para que no haya justicia de manera local? Y sería bueno cuestionarnos por qué está esa sensación, o existía, que vamos a una fiscalía y no
no hay justicia, no se nos atiende, no hay manera de que avance el caso, y ahí están los archivos de miles de casos, precisamente porque viene de un sistema de justicia penal ya retrógrado, ya obsoleto, que ya no está funcionando. Si desde allí no se empieza a reformar, pues justo esta justicia local nunca va a avanzar. No, y cooptado por intereses perversos, por intereses de grandes empresarios del crimen organizado, de delincuentes de cuello blanco. O sea, es un poder judicial que ha sido la guarida de toda la corrupción. Ahí encontró su guarida toda la corrupción que en este sexenio fue lavándose, fue quitándose, y entonces por eso, como dices tú, Alejandro, están defendiendo mucho las cúpulas, porque ahí es en realidad en donde se defienden todos los intereses menos el interés del pueblo, ¿no? Algo rapidísimo para terminar, Alejandro. Que ahí es en donde están los grandes negocios. Por eso no quieren que se toque el Poder Judicial Federal, porque es ahí en donde están los mayores negocios, los mayores casos de corrupción que implican miles de millones, a veces de dólares. Y por supuesto, después lo que hay que hacer es avanzar. Es un claro ejemplo de que hay todavía muchos pendientes, y de ahí toca ir a cada rincón en donde la justicia tiene que llegar. Por algo se empieza, y es importante empezar como por esta reforma. Karen, Sí, rapidísimo. solo una pregunta para todos, ¿no? ¿Qué justicia queremos? ¿La justicia que defienda a las mayorías o la justicia que sigue permitiendo que las élites sigan haciendo todo lo que quieren a costa de la gente? Aunque para Dresser las mayorías son tiranas. Y nos volvemos a poner la Somos cadena. tiranos, somos tiranos y ella nos encadenados. va a liberar. Tiranos encadenados. Nos queremos Sandy, encadenar nos vamos. nuevamente. Sí, ya nos vamos, pero bueno, antes de irnos, justo ¿qué justicia queremos, hacia dónde queremos caminar e informarnos. El pueblo no es tonto, el pueblo sabe lo que le están presentando y solamente falta que ahí nos lo pongan tantito, que nos den este beneficio de la información, y para eso está el internet, hay que usarlo y para eso estamos los medios públicos. Y para eso y este estamos los programa. medios públicos. Derecho a la información. Que es la concientización del pueblo, que debe continuar como un proceso que no se debe de parar, sino que debe continuar. Mi querida Karen, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Querida Sandy, como Gracias, cada sábado. Jonah. Qué gusto. Gracias, chicos. Nos vemos el sábado. ¿Ya empezó temporada? Ya estamos en temporada de En Resumen, a las 4 de la tarde. Va a estar bien bueno. Muy bueno este Es capítulo un de día inicio. como, y me van a ver ahí en acción haciendo las cosas. Bueno, No se lo van a ver. pierdan. 16 Sí, horas el sábado. 16 horas. Ale, gracias. Gracias, querido Jonathan. Pues Gracias. nosotros, el tiempo se nos terminó. Nos vemos el próximo sábado a las 16:30 y el lunes a las 7 de la noche. Los espero totalmente en vivo, aunque usted no lo vea. Cuídese.